Universidad de Panamá, Cruz de Bocas del Toro, Facultad de Informática Electrónica y Comunicación, semestral de Multimedia número 1. Tema: las tecnologías de la información y comunicación en la educación, de la enseñanza asistida por ordenador al e-learning. Elaborado por Marta González, profesora Marina Rosemena de Tejada. Las tecnologías de la información y comunicación en la educación, de la enseñanza asistida por el ordenador a e-learning. Este tema está dedicado a las aplicaciones de las denominadas nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación. Enseñar y aprender con ordenadores. Una revisión de los métodos de enseñanza con tecnología digital. La historia de los ordenadores en la enseñanza es una historia breve, de poco más de 40 años, y está vinculada de forma muy estrecha a la propia evolución y avance de la tecnología informática por una parte, y al desarrollo de las teorías del aprendizaje y enseñanza. A continuación veremos un cuadro sobre las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza con ordenadores, que contemplan la teoría de aprendizaje, métodos de enseñanza y características. Como primer punto se encuentra el conductismo, que es enseñanza asistida por ordenador. Un ejemplo muy claro sería la multimedia en CD-ROM. Estos permiten la concepción del uso de ordenadores como máquinas que permiten empaquetar y determinar la enseñanza. Una de sus características son material de enseñanza estructurado, aprendizaje por recepción, se aprende como actividad individual del alumno. Como segundo punto tenemos el procesamiento de información. Un claro ejemplo es el hipermedia activo, que puede ser definido como un sistema experto en una materia con el fin de impartir conocimiento. El propósito es emular un comportamiento parecido al de un tutor humano, caracterizado por la flexibilidad y adaptación del sistema al comportamiento mostrado por el alumno, en vez de responder rígidamente a un patrón previamente establecido. Alguna de sus características es la metáfora del cerebro como computadora, aplicaciones de los principios de inteligencia artificial y por último, el ordenador adapta la formación al sujeto. Como tercer punto tenemos el constructivismo. Un ejemplo claro es el proyecto Logo. El proyecto Logo se sustenta en la pretensión de que el alumno manipule y gestione el ordenador según sus intereses personales siguiendo una lógica. Y el lenguaje lo más similar al lenguaje natural, de modo que el niño pueda crear sus propios microcosmos, guardarlos y hacer que la máquina los ejecute cuando éste desee, corregir lo que va realizando de modo que el alumno es quien controla la máquina y no al revés. Algunas de sus características podemos mencionar el material organizado en torno a problemas y actividades, aprendizaje por descubrimiento y la relevancia del trabajo colaborativo. Los círculos de aprendizaje son grupos de alumnos, profesores y recursos que comparten el interés en torno a un tópico, tarea o problema. Los círculos de aprendizaje representan un modelo o estrategia organizativa que pretende desarrollar ambientes de aprendizaje colaborativo entre clases distintas situadas en puntos geográficos distantes, utilizando la metodología de proyectos y los recursos que proporciona Internet. Los círculos de aprendizaje también son un modelo de enseñanza apoyado en el aprendizaje cooperativo en el aula. Los pasos o procesos a seguir en los círculos de aprendizaje son los siguientes. Fase 1. Los docentes preparan a sus alumnos para que participen en el círculo de aprendizaje y aprendan a administrar los emails. Fase 2. Los participantes envían sus mensajes de saturación a través de una carta grupal en la que se presentan ellos y su escuela. Fase 3. Cada clase participante presenta al menos una pregunta sobre el tema elegido para que sea contestada por los demás. Fase 4. Los participantes responden las preguntas presentadas que se realizaron en el círculo de aprendizaje. Fase 5. Los participantes reflexionan sobre las respuestas recibidas, las sintetizan y envían su informe final.
Fase 6. Los participantes se despiden y se finaliza formalmente el círculo de aprendizaje. La formación a distancia de la enseñanza por correspondencia al e-learning. Históricamente, la educación a distancia empezó en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX, empleando los sistemas de correspondencia postal tradicionales. Edwards, 1972. La educación a distancia ha tenido una evolución paralela a los avances tecnológicos. Diversos autores señalan 3 fases que se caracterizan por el medio utilizado como canal, que son la etapa de la imprenta, la aplicación de recursos multimedia audiovisuales y la fase 3, que son aplicaciones de las TIC. E-learning y educación a distancia. Vamos a ver cuáles son las similitudes y diferencias entre estos dos conceptos. La educación a distancia es una educación formal, en la que se utilizan sistemas de telecomunicaciones para conectar a los estudiantes, profesores y recursos. El e-learning consiste en el uso de tecnologías multimedia para mejorar el aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios. Hay colaboraciones e intercambios en Internet. En ambas, la conexión entre estudiantes, recursos y tutor se puede dar de manera sincrónica o asincrónica, y se diferencian en varios aspectos. En la educación a distancia se usan multitud de recursos para conectar al alumnado y profesorado: Internet, correo postal, radio, televisión. En el e-learning se disponen de recursos provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación, como el email, recursos multimedia, chat, uso de móviles, etc. En la educación a distancia no es imprescindible la comunicación ni la participación interactiva. En el e-learning, la interacción entre estudiantes y entre estos con el profesorado es fundamental, y es promovida desde la naturaleza de los recursos tecnológicos utilizados. En la educación a distancia la información no siempre llega rápidamente, ni es posible actualizarla de manera inmediata. Los recursos y herramientas tecnológicas del e-learning permiten que tanto la disposición de información como su actualización puedan hacerse inmediatamente, en tiempo real. En la educación a distancia los estilos de aprendizaje varían desde el pasivo hasta el participativo constructivo. Gracias a las TICs, el e-learning favorece el aprendizaje colaborativo y significativo, promoviendo la interacción. Casi nunca se usan metodologías de aprendizaje pasivo. Algunas definiciones de e-learning. E-learning se trata de un conjunto de métodos, tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a facilitar el aprendizaje a distancia a través de Internet. Cornella 2002, página 65. También es el conjunto de las metodologías y estrategias de aprendizaje que se basan en las tecnologías para producir, transmitir, distribuir y organizar conocimiento entre individuos, comunidades y organizaciones. E-learning es el uso de las nuevas tecnologías multimedia de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje según la Unión Europea. Los principales efectos que proporciona Internet en la educación a distancia se pueden resumir en: las redes de ordenadores permiten extender los estudios y formación a colectivos sociales que por distintos motivos no pueden acceder a aulas convencionales. La red rompe con el monopolio del profesor como fuente principal del conocimiento. Con Internet se permanece la búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en la red. El learning en el contexto de la educación superior. En el ámbito universitario, la emergencia de la formación virtual o del e-learning, lejos de aparecer como una oportunidad de desarrollo y de puesta al día respecto a las necesidades de la sociedad, está siendo percibida como una amenaza por algunas instituciones universitarias. El campus virtual sirve para el desarrollo de dos grandes funciones pedagógicas. Entre ellas se encuentra el campus virtual como apoyo a la docencia presencial y el campus virtual como escenario para la educación a distancia.
El campus virtual como apoyo a la docencia presencial. Esta función sirve para facilitar la integración y el uso de nuevas tecnologías, como son la multimedia, tutoriales web, chat educativo, videoconferencia, en las clases convencionales, de modo que se complementen las actividades formativas. Este también hace posible que el profesorado pueda diseñar y publicar sus materiales didácticos de estudio de la asignatura, que permita la realización de actividades en la red como debates temáticos entre el alumnado, las consultas y las tutorías electrónicas. El campus virtual como escenario para la educación a distancia. Un campus virtual también puede servir para ofertar una modalidad de enseñanza a distancia o teleformación a los estudios universitarios, tanto a las titulaciones de primer y segundo ciclo como de cursos de posgrado, a través de las redes digitales. Con ello se persigue extender la oferta de enseñanza superior a más grupos de ciudadanos de los que actualmente cursan sus estudios en las aulas convencionales de cada universidad. Existen tres conceptos similares pero distintos a la vez, que son aula virtual, campus virtual, universidad virtual. El aula virtual es un software de teleformación que proporciona un entorno para el desarrollo de cursos de formación a distancia e interacción entre docentes y alumnos. El campus virtual es un espacio creado y organizado formalmente por la universidad en Internet para el acceso de su oferta docente desarrollada en línea. Y la universidad virtual es la institución universitaria para la educación a distancia cuyos servicios, o sea, matrícula, biblioteca, docencia, se ofertan completamente a través de redes digitales. Modelos básicos de uso de Internet en la docencia universitaria. Es decir, el profesor no cambia ni los espacios de enseñanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividades que plantea a sus estudiantes, ni las formas que emplea de comunicación con los mismos. Entre ellos podemos mencionar tres, que son el modelo de enseñanza presencial apoyado con recursos de Internet. Este consiste en plantear el aula virtual como un apéndice o anexo de la actividad docente tradicional. El modelo de enseñanza semipresencial se caracteriza por la yuxtaposición o mezcla entre procesos de enseñanza y aprendizajes presenciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso de un ordenador. Y el modelo de educación a distancia vía Internet, que representa la actualización de la modalidad clásica de educación a distancia desarrollada en entornos exclusivamente virtuales. Web 2.0, e-learning, blogs y wikis. La web 2.0 es el acceso libre a la información, compartir el conocimiento, fácil publicación y libertad de expresión. Los wikis son para que elaboren diccionarios sobre los contenidos. Los blogs para que escriban sus diarios de clase. Tipos de tareas didácticas a desarrollar a través de los cursos de Internet. Se encuentra clasificada en actividad didáctica, en material o recurso digital. Podemos mencionar algunos ejemplos, que es publicar y difundir trabajos propios a través de Internet. El recurso digital sería blogs, web personales, portales de una comunidad. Publicar en Internet y compartir ficheros digitales. Sitios web de publicación compartida, YouTube, Flickr, Slider, etc. Crear ejercicios interactivos a través del ordenador, como text, cursos, asociaciones, etc. Software educativo de autor, Click, Hottotoes, Flash y Genius. Acceder y consultar bases de datos documentales, portales de web especializadas. Referencias bibliográficas. Utilizamos el libro Introducción a la Tecnología Educativa. Muchas gracias por acompañarme en mi presentación.